Señor, a tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Oh, 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 oh.
Buenas tardes, queridos hermanos. Tengo una palabra para compartir con todos ustedes. Un poco lo que me motivaba a compartir esta palabra es, ¿qué pasa con nosotros cuando no tenemos el mejor ánimo? Porque las personas tenemos ánimo diferente cada día, de acuerdo a circunstancias, a cosas que nos van pasando, al contexto general que en este momento nos preocupa mucho a todos. Y vamos fluctuando nuestro ánimo. A veces estamos más alegres, a veces estamos más tristes o más preocupados. ¿Y a qué apelar como cristianos cuando estamos demasiado preocupados por algo? Que hay días que uno se siente más afectado, más abatido, más entristecido por las cosas que pasan o cosas que nos pueden pasar también individualmente, distintas situaciones, problemas económicos que se pueden estar atravesando de distinta índole. Y la palabra que voy a compartir es del Salmo 62, los versículos 1 y 2, que dice: Dios, el único refugio, es el título del Salmo. Y sabemos que David era una persona con un ánimo sensible, muy emocional. Y él dice así en estos dos primeros versículos: en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Yo lo sentí apropiado para estas situaciones, porque sabemos que nuestro refugio es el Señor, ¿verdad? Entonces, cuando las cosas nos entristecen, como les decía, y el desánimo empieza a querer instalarse, debemos estar atentos a eso, de que no sea algo que quede, que dure más de lo debido, digamos, ¿no? Porque es normal que todos tengamos distintos sentimientos y emociones. Hay una paleta de sentimientos por los que las personas pasamos diariamente o semanalmente, depende del periodo de tiempo que queramos tomar, pero siempre vamos a variar por distintos estados de ánimo. Pero debemos tener cuidado de no quedarnos estancados, sobre todo en el desánimo y en la tristeza o en la preocupación. Esto como acá David se ve que estaba atravesando una situación que lo entristecía, le preocupaba. Él dice así, y dice: en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Acallada es silenciada, quieta, sosegada. Entonces el sosiego y la calma, la paz, sabemos que viene del Señor. A mí me ha pasado muchas veces de encontrar la respuesta en Él, de encontrar ese sosiego, esa paz, esa calma, cuando uno ve que le cuesta salir de un ánimo desfavorable, acudir a Él, llevar a Él nuestras cargas, nuestras preocupaciones, nuestras tristezas, nuestro desánimo también, y sabemos que Él nos va a dar la paz, nos va a dar la calma, la confianza que necesitamos. Debemos buscar en oración, en clamor, poniendo alabanzas, apelando a todos esos recursos preciosos que nos da la palabra para llegar a Él. Nuestra salvación, como dice Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Nuestra salvación viene de Él, entonces debemos ir a Él. Sabemos cómo debemos ir, como recién les decía, a través de la oración, de la búsqueda del Señor, y esperar y confiar en Él. Porque también acá habla de esto, ¿no? De Él es mi roca, mi salvación. Él nos da esa seguridad, y no tenemos que preocuparnos en exceso, sino saber que tenemos que esperar en Él. Él es nuestro Padre en quien debemos confiar, quien nos dará lo que necesitamos para nuestro bien, quien pondrá luz y nos ayudará a pensar la situación que sea, para poderla entender, para verla como Él quiere que la veamos. Y como hijos que somos, sabemos que el Espíritu Santo nos va a inquietar y va a trabajar con nosotros cuando le buscamos, ¿verdad? Entonces dice también el Salmo 27, el versículo 14, dice: aguarda a Jehová,
esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Entonces es una palabra también de exhortación a esperar en Él, a encontrar la calma en Él, a recibir su amor, a recibir su confortación. Él nos va a sostener, nos da esa seguridad. A mí me ha dado mucha seguridad, me da seguridad cuando me viene la aprensión o el desasosiego. En Él encuentro seguridad, encuentro paz, y es nuestro refugio realmente. Y es dándole el control a Él, que sabemos que Él toma el control de la situación cuando nosotros acallamos nuestra alma, ¿no? Cuando nos quedamos en calma, en paz, confiando en Él, Él toma el control y nos va a mostrar el camino y nos va a dar la bendición que buscamos. No resbalaré mucho, dice, porque cuando nos desanimamos, nos entristecemos, comenzamos a resbalar, ¿verdad? Entre comillas, pero sabemos que somos sus hijos. Y como dice Pablo en Romanos, capítulo 8, versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, como hijos, es que acudimos a Él y que encontramos su guía. Y de una manera u otra nos va alineando a su voluntad, nos va alineando en el camino que tenemos que estar. Entonces, esta palabra es una exhortación a acudir siempre a Él a tiempo, oportunamente, antes de caer, de que se estanque un sentimiento de tristeza en uno saber conocerse y decir, esto lo tengo que llevar al Señor, esto me está preocupando más de lo que me tiene que preocupar. Y bueno, Él va a ayudarnos a no resbalar mucho, ¿no? Y el resbalar es lo que antecede a la caída. Entonces hay que ir antes de la caída, ¿verdad? Porque el desánimo, la tristeza nos puede llevar a caer y a situaciones mucho más difíciles. Entonces, a tiempo, ¿verdad? No resbalaré mucho si acudimos a Él, si nos apoyamos en Él. Y así es que resultamos fortalecidos. A mí me ha pasado más de una vez, por eso lo traigo, fortalecidos en la fe y seguramente con algún aprendizaje también de las situaciones que vivimos, que son para aprendizaje y para crecimiento nuestro espiritual, con mayor confianza y con mejor ánimo también. Y realmente lo vivimos de que cuando menos lo pensamos, dejamos en Él las cargas y el Señor nos levanta el ánimo, nos fortalece, y nos sentimos mucho mejor. Y si así no fuera, puede ocurrir también de que sea necesaria la ayuda de un profesional, sí, un psicólogo, un psiquiatra, un médico, depende de la situación que sea, la palabra de un hermano, la palabra del pastor, pero también esos son instrumentos que el Señor usa para también sacarnos cuando no podemos, ¿verdad? Cuando ya el ánimo se ha bajado mucho, se ha deprimido mucho o la situación nos está superando y no nos sabemos manejar, también hay que saber pedir ayuda y el Señor va a usar personas para que nos puedan ayudar a salir adelante. Que el Señor les bendiga, era lo que quería compartir con ustedes. Es tiempo de tu justicia fluir.
buenas tardes, buenas noches a todos. Espero que se encuentren bien en sus hogares. Aquí desde Solimar, un lugarcito en el mundo, un punto en el mundo. Estamos para dar vida a través de la palabra del Señor, para manifestar las grandes y maravillosas obras que Dios hace siempre en nuestro medio y para compartir la palabra del Señor. Hoy es un día miércoles, es un día de estudio bíblico y el tema de hoy es el propósito. Y vamos a compartir en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 11. Aquellos que estén en su casa puedan buscar en sus Biblias o encender sus smartphones o lo que sea para poder leer juntos la palabra de Dios. Dice en Efesios 1, versículo 11, en él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Podemos leer el 12, dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Yo estaba pensando en el propósito, y Dios nos ha dejado y nos ha puesto sobre la tierra con un propósito. El problema del propósito, porque he estado pensando en la palabra propósito y he encontrado el problema del propósito. El problema del propósito es que cuando alteramos el orden de las prioridades empieza el problema. Hay personas que muchas veces esperan a través del propósito, el propósito de Dios en nuestras vidas, pues estamos hablando del propósito que Dios tiene con nosotros. Dios con cada uno de los que estamos en esta tierra, y especialmente de los cristianos, aquellos que han conocido a Jesús y le han aceptado como Señor y Salvador, eso es aquellos creyentes, Dios tiene un propósito con cada uno. ¿Qué viene a ser el propósito? Es lo que Dios ha estipulado que nosotros hagamos. Si nosotros hacemos eso que Dios ha estipulado para nosotros, la vida va a ser mucho más fácil y va a ser mucho más llevadera. Ahora bien, tenemos muchos problemas para encontrar el propósito, porque si fuera fácil, estaría todo el mundo 10 puntos para arriba, estaría todo el mundo impecable. Estaría todo el mundo re bien, sin problemas. Bueno, el propósito de Dios es que estemos de esa manera. El problema es que nunca, o muy pocas personas, se han dado cuenta cuál es el propósito que Dios tiene y lo han aceptado. Obviamente que cuando Dios tiene un propósito, y si uno va a hacer algo, lo hace con un propósito. O sea que si Dios nos hizo con un propósito. Dios no nos hizo decir, bueno, hoy tengo ganas de ver, no sé, voy a hacer nacer a Pedrito allá en tal lugar. ¿Y por qué lo hiciste, Dios, a Pedrito? No tenía nada que hacer ahí, bueno, y ahí nació. Y Pedrito anda deambulando porque no sabe lo que tiene para hacer. No es así. O sea, cada uno de los seres vivientes de esta tierra tienen un propósito. O sea, no hay nadie que pueda decir, ay, yo estoy en esta tierra y no sé, mirá, mejor que me muera porque nadie sabe de mí, nadie se preocupa por mí, no sirvo para nada. No sé. Nadie está preocupado por lo que hago, al final no sé ni qué soy. No, Dios tiene un propósito. El problema es que no hemos encontrado el propósito. Y otra de las cualidades, o sea, no cualidad, otra de las cosas que me denota la palabra propósito es que uno tiene que hacer algo para estar para el propósito de Dios. Se tiene que hacer. La palabra propósito, también atrás de la palabra propósito está la palabra acción. Uno tiene que accionar en pos de lo que tiene para hacer, ¿verdad? Tiene que hacer determinadas cosas. Ahora, volvemos al mismo tema. Usted está en su casa mirando o donde esté, con el celular prendido, o la computadora, o la tablet, o lo que sea. Y usted me puede decir, sí, pastor, está bien. ¿Y cómo hago yo para saber cuál es el propósito que Dios me ha dado sobre la tierra? Porque hay gente que no sabe para qué está.
Entonces confunden el propósito con logros personales. Esa es la primera confusión que hay. Propósito con logro personal. Entonces, si yo logro personalmente algunas cosas que deseo o que es la meta de todas las personas, podemos ponerlo entre comillas, entonces voy a sentir que tengo un propósito y que en realidad valgo o que soy importante. Bueno, tiene cierto solamente un poco, nada más, pero la realidad y el propósito no es ese tampoco. No es las cosas que podemos lograr nosotros. Es que el propósito justamente tenemos que buscarlo cuando pensamos que las cosas que nosotros queríamos alcanzar las alcanzamos. Bueno, esa es una luz roja para entender que estamos lejos del propósito de Dios, porque no se trata de nosotros. No es fácil saber para qué estamos. La Biblia nos da algunas pautas. La Biblia nos da algunas indicaciones. La primera indicación que nos da la Biblia nos dijo que Dios le dice al pueblo de Israel y a las naciones y a las personas y a sus primeros habitantes que tenían que llenar la tierra. O sea, la familia es un propósito. Tener personas, porque la familia significa salir de nuestra comodidad. La familia significa salir de nuestra propia comodidad. Porque cuando uno tiene una familia, uno tiene una esposa, un esposo, uno tiene que dejar algunas cosas de uno para que funcione el matrimonio. Y cuando vienen los hijos, uno tiene que dejar, lo primero que tiene que hacer es dejar de dormir. Es lo que más se sufre a veces porque los niños se despiertan a cualquier hora de la mañana y cuando uno quiere que estén bien, de repente se enferman y uno no sabe qué hacer y tiene que salir a buscar una solución y ya está lejos de él porque la atención es de otra persona, es para otra persona que es el niño que está. Y si sumado a eso, al otro día a las 8 de la mañana tiene que presentarse en el trabajo, la familia implica un desgaste personal hacia otras personas. Dios lo sabía, y como Dios lo sabía y sabía que era bueno, o sea, nos dio ese propósito. Es una de las pistas, no le voy a decir que sea el propósito de la vida. Es una pista que Dios nos da, tener una familia, que nos duela, que suframos cosas. Otra de las cosas que Dios nos dio, bueno, el tener una familia implica muchísimo. Porque el que logra entender que uno de los propósitos más importantes de tener una familia, casi todo le va bien, casi todas las cosas le va bien. Porque estamos tentados a cambiar ese propósito por otras cosas. Entonces le erramos, y ahí cuando le erramos ya no salimos del propósito. Sí, pero no es solamente el propósito para mi vida, pastores, que yo tenga una familia y lo más ordenada y lo más buena, o digamos dentro de los padrones o dentro de los parámetros normales de una familia. No es solamente eso. Bueno, no, la verdad que no, pero lo que pasa que si lo primero es lo primero, o sea, lo primero es eso lo que Dios nos ha dado. Y si eso va bien, entonces el segundo paso viene solo. Pero si eso va mal, el segundo paso se anula. El segundo paso es formar parte de la sociedad. Y ahí entra la iglesia. Ahí entra la iglesia. En la segunda etapa. Entonces, cuando nosotros logramos tener nuestra familia o un grupo al cual pertenece, hay personas que no tienen familia. Y uno dice, pastor, usted está hablando solo para los que tienen familia y los que no tienen familia. Bueno, hay personas en la vida que son como familia, son una familia. Quizá no de sangre, pero sí en la parte de que hace tantos años que se conocen y que están juntos y se han preocupado. Todos debiéramos tener a alguien que sea como de nuestra familia. No le recomiendo a nadie estar solo y vivir solo. No es producente para nadie, no es bueno para nadie. La soledad es mala. Así que eso es una de las pautas que Dios nos da. La otra de las pautas que Dios nos da dice,
que llenemos la tierra y que nos enseñoremos de la tierra. O sea que el tener los recursos, porque enseñorearse de la tierra significa entender que la tierra ha sido creada por Dios para beneficio nuestro. O sea, todas las cosas que hay en la tierra han sido creadas para nuestro beneficio. Así que ese, por ejemplo, sería otra pista, otra lección que Dios nos da acerca del propósito, ¿verdad? Nosotros tenemos el propósito de trabajar en la tierra que Dios nos da. Hasta Dios le dice, por ejemplo, que debían de sojuzgar la tierra. Y uno dice, bueno, pero hay otros propósitos más lindos, y ahí entra alguna persona a pensar en las metas personales y confunde el propósito con metas personales. Y en medio del pueblo evangélico parece que el propósito es, Dios me llamó a ser un pastor así, Dios me llamó a ser un misionero, Dios me llamó a esto. Y como que ese fuera el propósito, y muchas veces no lo es. A veces pensamos que algún nombramiento de algo puede ser un propósito. Y no, es un nombramiento, no es un propósito. Los nombramientos son humanos y los propósitos son de Dios. Yo tuve algunas cosas que leí que me han llamado la atención. La primera cosa que estuve escribiendo, algunos refranes, algunas máximas, es si se pudiera resumir los consejos de mi padre. Y este era una persona que había sido una persona muy renombrada sobre la tierra. Él fue una persona importante que escribió esto, ¿no? Y dice, si yo pudiera, y tenía un respeto hacia su padre impresionante, porque él dice que los consejos de su padre fueron los que lo llevó a él a tener esa vida tan exitosa, podríamos decir, y tan fructífera. Dice, si pudiera resumir los consejos de mi padre, sería simplemente ponte en acción. Y yo pensaba que no hay ninguna cosa más mala para el ser humano que no tener su vida en acción. Le digo a las mujeres, le digo a los hombres, le digo a los jóvenes, le digo a los niños y le digo a las personas mayores también. La vida, Dios no nos puso en esta tierra para no trabajar. O sea, nuestra vida y todo lo que nos rodea sobre la tierra ahora está hecho para la comodidad y para no trabajar. Los derechos, el sistema donde nosotros vivimos. Pero en realidad, miren, las personas fueron creadas con el propósito de trabajar y de hacer cosas. No hay nada más saludable que el trabajo. ¿Y es un propósito que Dios tiene con nosotros? Sí, es un propósito. Porque nosotros debemos de ser personas que seamos útiles a nuestra sociedad. No necesitamos palabras. Nosotros ahora, miren, se lo voy a resumir, estamos viviendo un tiempo de pandemia mundial. Y a mí no me gusta entrar en temas políticos, ustedes ya saben. Y es una de las cosas que yo veo que muchos de los problemas de todas las personas es la falta de actividad. La falta de actividad. Se han acostumbrado a no tener mucha actividad. Entonces, una persona que tiene mucha actividad, que tiene mucho trabajo, que está pensando que su tiempo puede ser útil para otras personas, esa persona nunca le va a afectar un cambio político, nunca le va a afectar una pandemia, nunca va a sentirse bajoneada porque siempre tiene algo para hacer. Entonces, cuando nosotros salimos de la acción, normalmente salimos del propósito.
Se lo vuelvo a repetir. Cuando se sale de la acción, normalmente se sale del propósito. Ah, pastor, no sea así, porque nosotros fuimos llamados y tenemos un llamamiento de Dios. Miren, el llamado que tenemos de Dios es de ser personas honestas, de ser personas buenas, de ser personas trabajadoras, ser personas que le podamos dar a otros, no esperar recibir nada de nadie. Si te salís de esa raya, esperás que te den, está fuera del propósito. Si te salís de la raya del que tenés que estar ocupado y haciendo cosas, te lo digo con aval de la palabra de Dios, estás rayando en salir del propósito de Dios. ¿Es difícil vivir en el propósito? Claro que sí. Si fuera fácil, todo el mundo tendría la vida perfecta. Pero, ¿cuántos beneficios hay estar o vivir dentro del propósito que Dios tiene para nosotros? Innumerable. Nuestra mente no alcanza a entenderlo. Mucho más de lo que nosotros nos imaginamos, muchísimo más. Pero yo tengo planeado esto y con esto me basta. Lo que pasa es que los límites tuyos no son los límites de Dios. Dios no tiene límites. Lógico. La acción. Es que propósito y acción no se pueden separar. El propósito es lo primario. Porque si nosotros no hacemos las cosas, y lo vuelvo a repetir, una por una, y con prioridades, lo secundario, si queremos hacer lo secundario en vez de lo prioritario, ya lo primero ya se anula también. Alguien que tenía en una empresa, tenía una de las empresas con mayor cantidad de empleados en el mundo, una empresa, una multinacional. Su fundador y director, hasta ese momento, que lo era, que estaba en vida, él dijo una frase en un momento determinado, donde había muchas personas que estaban hablando acerca de los empleados, porque él tenía muchos empleados, y de las capacidades de cada uno. Y él dijo que él estaría dispuesto a pagarle a la persona más, o sea, pagarle más dinero a la persona que supiera hacer las cosas en orden de importancia. En orden de importancia. Nosotros muchas veces no entendemos lo que es el orden de la importancia. No entendemos. ¿Por qué nos equivocamos? Porque no entendemos el orden de la importancia. Cada paso que nosotros debemos de dar, tenemos que hacer lo inmediato o lo importante. Tenemos que hacer las dos cosas, lo inmediato y lo importante. Si nosotros, y ahora vuelvo a un tema familiar porque creo que todos los problemas de nuestra sociedad son problemas familiares. Todos los problemas, nosotros vivimos en una sociedad donde nos molesta, nos sentimos mal porque hay tantos muchachos en la calle pidiendo en los semáforos. Algunos pidiendo para consumo de droga, otros pidiendo porque quieren tomar, y otros hacen malabares y son artistas, etcétera. Otros están en una organización y quieren juntar dinero para mantener la organización. Pero que la sociedad, el punto de vista de la sociedad es que a la sociedad le molesta que haya tanta cantidad de personas como esa, como cuidacoches, como personas que roban y que viven de la mala vida. A todos les molesta. ¿Cuál es la raíz de todos los problemas? La raíz de los problemas, ¿cuál es? Es un hogar roto, un hogar que no ha funcionado bien. El orden de importancia en las acciones de los hogares se cambió, se alteró el orden. Se alteró el orden de importancia. Entonces, el orden de importancia es, ¿tengo que estar con mis hijos? No, mejor, ¿sabes qué? Me voy a trabajar y pago una niñera.
Y después, como voy a ganar un poco más de plata, entonces le compro el mejor regalo a mi hijo y le doy cosas. Y el niño quiere estar con la madre o con el padre. No, es que lo que pasa es que, no, que mira, todo el mundo habla de que salen y esto, y yo tengo... Entonces, cuando el padre tiene que ser padre, quiere ser amigo. Y cuando tiene que ser amigo, tiene que ser padre, porque cuando tenía que ser padre no lo fue. Eso se llama alterar el orden de importancia de las cosas de las cuales tenemos que hacer. Cuando el niño es niño, el padre tiene que ser padre, no tiene que ser el mejor amigo del niño. Yo he escuchado padres que dicen, no, pastor, no, ¿cómo voy a corregir a mi hijo si chiquitito, duerme acá en mi brazo? ¿Qué le voy a decir, rezongar o ponerle cosas? No, mirá, salió de mí, mirá lo que es, pastor, no puedo. Aparte de ser mi hijo, chiquita, es mi mejor amigo. Pero ¿y cómo lo haces para corregirlo? No, y yo lo dejo y que él haga. Y pasaron los años, porque los años pasan y lo vuelvo a ver. Entonces, ¿y cómo está tu hijo? No, mi hijo está en problemas, cayó en droga, cayó en esto. Y ahora tenés que ser padre, le digo. Cuando tendrías que ser el mejor amigo de él. Es que cuando uno altera los órdenes de lo que Dios está instituido, se sale del propósito. No sé si me están escuchando allí atrás o ya apagaron sus computadoras, pero le quiero decir que todo tiene su tiempo. Cuando los niños son chicos, uno tiene que ser padre, no el mejor amigo. Cuando los niños crecen y ya son adultos, ahí uno se puede dar el gusto de que sean nuestros mejores amigos. No ser padre cuando ellos son grandes. Cuando ellos son grandes, yo quiero que nosotros ya estamos en una edad donde hasta nuestros hijos nos pueden rezongar y nosotros nos sentimos felices que nuestros hijos nos rezonguen, porque nos quieren, tienen una visión distinta, pero ¿se imaginen que tengamos nosotros que rezongar a un hijo de 23, 24 años? Yo no lo podría hacer, porque estoy en la edad de ser amigo. Y de que él me rezongue a mí, no de que yo lo rezongue a él. Y que esté preocupado por lo que hace. Entonces, el propósito es acción. Y el propósito es entender cuáles son las prioridades que debemos de darle a nuestra vida. Ay, no, ¿por qué hay tanta cristianos despechados, cristianos amargados, apartados, resentidos? Porque no han hecho lo que tenían que hacer. ¿Es por las iglesias y por los pastores? Mire, si vamos a encontrar culpables, podemos encontrar culpables en cualquier lado. Pero las prioridades de su vida no se hicieron como se debían de hacer. Que el Señor nos ayude a encontrar el propósito de Dios. No hay nada más lindo que vivir el propósito de Dios. Alguien escribió, y yo lo mencioné hoy, si has logrado todo lo que planeabas para ti mismo, no planeaste lo suficiente. No planeaste lo suficiente. Y a veces nosotros, y yo siempre le digo a la gente que no son lindas las comparaciones, pero a veces no son inevitables, ¿no? Y si el jardín o el césped de tu vecino está más verde que el tuyo, es porque la cuenta del agua seguramente sea mayor que la tuya. ¿A qué voy con esto? Que si hay algunas cosas en la vida de otras personas que están cerca tuyo, que están más verdes, es porque ha tenido un gasto, el cual tú no estuviste dispuesto a hacerlo en su momento. Que el Señor nos ayude y que podamos encontrar el propósito. Porque a veces encuentro y veo a personas que quieren tener ministerio en la iglesia, que quieren servir al Señor en la iglesia, pero que aún el propósito primario, porque esto es el propósito primario, no lo han logrado cumplir.
no lo han logrado. Y la Biblia es muy clara. Dice, ¿quién desea ministerio? ¿Quién desea obispado? ¿Quién desea diaconado? Es fácil, lo dice la Biblia. Que sea marido de una sola mujer. Y si entramos en un tema de esto, hermano, dice, bueno, uno no va a entrar en tema. Pero la Biblia sigue estando vigente hoy. Y Pablo, ustedes se piensan que en aquel tiempo de Pablo era distinto de ahora. No, se peleaban los matrimonios, igual que ahora, y tenían problemas. Pero si se logran sortear todas las etapas de la vida y se puede decir, miren, acá estoy y sigo al firme. Dice, y ahí empieza una larga lista. Que no tenga vicios, que sea de buen testimonio, que tenga a sus hijos en sujeción. Hay un montón. Ahora, ¿eso no es el propósito de Dios? Claro que sí. No, pastor, pero el propósito mío, yo nací para ser futbolista y famoso, y nací para tener una iglesia de miles, y nací para ser el mejor cantante. Claro que sí, claro que nacimos para eso, pero si no cumplimos el primer escalón, es como construir algo sobre algo que no tenga cimiento. No se puede construir algo sin cimiento. No se puede, porque va a ser un problema muy, muy grande a la postre. Y la última cosa que quiero decir hoy entre estas cosas que he estado hablando, es acá en este versículo 11, no sé si lo tienen presente, dice, en él asimismo tuvimos, y aparece una palabra, herencia. ¿Vieron que aparece una palabra? Herencia. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En este versículo 11 a mí me ha llamado la atención que hay dos palabras importantes. Todas son importantes, pero que a mí me llamó la atención es herencia y es propósito. Hay diferencia entre lograr y heredar. ¿Están de acuerdo conmigo? Usted puede encontrar a dos personas que tengan, no sé, vamos a ponerle número, vamos a poner una cifra, $100.000. Este tiene $100.000 y este otro tiene $100.000. Y hay dos personajes. Uno lo ha heredado y el otro lo ha logrado. ¿Me siguen? Alguien lo heredó. Quizá alguien que no trabajó en la vida, se muere un familiar. Y dice, no, se murieron, era hijo único, se murieron mis papás, no tengo a nadie, me dejaron una... Y otra persona que era hijo de 2 hermanos, toda la juventud tuvo que ayudar a la madre en la casa porque era el hijo mayor, y trabajó toda la vida hasta que en un momento de la vida se encuentra con el dinero. Si usted lo mira de golpe, los dos tienen $100.000. Pero hay una diferencia entre lograr y heredar. En el versículo 11 dice, en él asimismo tuvimos herencia. ¿Qué es lo que heredamos? Todas las cosas buenas de nuestro Señor Jesucristo. No tuvimos que trabajar. ¿Me entiende? No tuvimos que trabajar por la salvación. No tuvimos que trabajar para que Jesucristo fuera lo que es ahora, porque cuando nosotros comenzamos a existir, ya Jesucristo era lo que era y Dios era Dios. Y nosotros pudimos heredar el cielo juntamente con Él. Somos coherederos, dice la Biblia. O sea, no se equivoquen. O sea, nosotros ya tenemos la herencia. Ya la tuvimos, la herencia, en el momento que Dios fue Dios. Pero cumplir el propósito de Dios requiere esfuerzo. Requiere esfuerzo. Esfuerzo de nosotros mismos. Esfuerzo de nosotros mismos. No existe propósito sin trabajo y acción. No existe. No existe propósito si no entendemos cuáles son nuestras prioridades. No existe. Que el Señor nos ayude en este tiempo. Un miércoles de palabra reflexiva. Un miércoles donde la palabra de Dios nos va a hacer pensar. Que Dios los bendiga a todos y quiero hacer una oración para terminar en este día.
Señor de los cielos, quiero agradecerte, Señor, por tu palabra. Señor, que podamos aprender, Señor, a vivir en tu propósito, Señor. Oh Padre de los cielos, aprender a diferenciar entre las cosas que recibimos de gracia de ti, Señor, y las que debemos de esforzarnos, Señor, para estar, Señor, en tus propósitos, Señor. Los propósitos, Señor, no es algo que simplemente venga y tu Espíritu Santo nos llene de su propósito, Señor, porque no existe propósito sin acción del hombre. Hay otras tantas cosas que sí las hemos recibido sin merecer, Señor. Pero estar en tu propósito, Señor. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a trabajar para ello, Señor. Danos sabiduría, Señor, para que nuestra vida tenga sentido, Señor. Tenga sentido, Señor. Quita de nosotros el deseo del ocio. Quita esa carga humana, Señor. Vemos en tus siervos, Señor, que cuando estuvieron ociosos, Señor, el diablo entró ahí, porque a Dios no le gusta que estemos ociosos. No nos creó con el propósito de que estemos ociosos. ¿Qué más pensar en David? En su etapa a veces, no, ya he peleado tanto, pudo haber dicho David. Yo me merezco algo, me gusta la mujer de ese vecino. Me voy a quedar a descansar cuando todos están en la guerra. Oh, tengo derechos. La verdad es que si no fuera por Dios, seguro que derecho nos íbamos al infierno. Pero tu gracia, Señor, ha sido buena con nosotros. Tu misericordia ha sido buena con nosotros. Y si estamos vivos es porque tú nos has guardado, Señor. Señor, si podemos mirar a alguien al lado y saludarlo, es por tu amor y tu bondad. Si tenemos un plato en la mesa, es por tu bondad, Señor. Si tenemos personas que están a nuestro alrededor, es por tu misericordia. Si estamos vivos, Señor, quizá nos has guardado de tantos peligros de muerte muchas veces. Oh, Padre del cielo, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a entrar en tu propósito, Señor. Oh, Jesús. Extiende tu mano, Padre, y te agradezco de todo corazón, Señor, en este día. Amén y amén. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper.